Hey guys, welcome to a new video. This is Jose Freire, your English teacher. In this class, lesson number 3, we have 6 activities and we are going to talk about leisure activities in the past and present. So let's start with this class. In this activity, we are going to write 5 activities that you do to have fun. Vamos a escribir 5 actividades que hagamos para divertirnos. Yo colocaré I listen to music, I read novels, escucho música, leo novelas. Bueno, ustedes colocarían 5 de esas actividades que realizan para divertirse. Ustedes continúan. In this activity, you are going to match the pictures with the expressions from the box. Van a relacionar las imágenes con las expresiones que están en la caja, las cuales son collecting something, going to parties, making things, going to the park, playing children's games, going to the swimming pool, texting friends, going to the theme parks, watching movies, and doing puzzles. La primera imagen que encontramos es a una persona texteando, así que colocaremos esa respuesta como que picture 1, la imagen número 1, corresponde a texting friends, a textear o chatear con amigos. Ustedes continúan con el resto de las expresiones. As a bonus, you're going to write your top 5 activities you do to have fun. Vamos a escribir nuestro listado de 5 actividades que hacemos para divertirnos. In this activity, we are going to talk about the activities above. Vamos a hablar acerca de las anteriores actividades. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es which ones do you like and why? Nos preguntan cuáles de esas actividades nos gustan y por qué. Yo puse que me gusta texting friends, watching movies y bueno, voy mencionando todas las que me gustan y explico por qué. En este caso yo digo because I can share with my family and friends. Me gustan esas actividades que menciono porque puedo compartir con familiares y amigos. En la segunda parte, en B, me preguntan which activities were more common in the past and which are more common now. Me preguntan que cuáles actividades fueron más comunes en el pasado y cuáles son más comunes ahora. Entonces vamos a hacer 2 listas. More common in the past, más comunes en el pasado, y escribo todas esas actividades del ejercicio anterior que son más comunes, que fueron más comunes en el pasado, y more common now, y las que son más comunes ahora. Yo puse en more common in the past, collecting things, coleccionar cosas, y ahí escribiría el resto que son que fueron más comunes en el pasado. Y more common now puse texting friends, textear con amigos, y escribiría el resto de actividades que son más comunes ahora. Ustedes continúan con el resto del ejercicio. In this activity, we are going to copy the list below and then listen to the radio talk show. So 40 activities in the list, tick in the 1960s or now. Nos piden que copiemos esta lista de actividades y vamos a escuchar también un audio, un show de radio en el cual se habla de dichas actividades y cuándo se realizaban o se realizan, si se realizaban en el pasado, en 1960 o ahora. El audio es el track number 31, el cual encuentran en el blog, y la primera actividad que nos menciona es Go to the Park, y nos dicen que era más común in the 1960s. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las actividades. In this activity, we are going to think of 3 activities for each of the following. Vamos a pensar en 3 actividades y we are going to write sentences with people used to
and people didn't used to. Vamos a escribir frases donde expresemos que las personas solían hacer tal actividad o no solían hacer tal actividad en el pasado. Eso no se acostumbraba a hacer en el pasado o que sí. Entonces haríamos lo siguiente. Tenemos que hacer 3 frases en las cuales digamos actividades que se acostumbraban a hacer en el pasado y 3 en las cuales digamos que no se acostumbraba o no se solía hacer en el pasado. Yo les doy el siguiente ejemplo con people used to, y de esa manera expresamos el solía o se acostumbraba a. Y el verbo a continuación queda en forma base, de forma normal. So people used to, todas las frases que quieran expresar que se solía hacer esa actividad, solo dirían eso, used to, y colocan el verbo, es decir, la actividad que se solía hacer. So people used to play cards a lot with their friends. Las personas solían jugar cartas mucho con sus amigos. Así de simple. Ahora bien, si queremos expresar lo opuesto, diríamos que people didn't used to. Si se dan cuenta, agregamos ese didn't, que significa no, y el used to ya le quitamos la D y lo escribimos de esa manera. Didn't used to, no solían, y el verbo real de la oración, que sería text, en este caso textear, lo dejamos en forma normal, en forma base. So people didn't used to text their friends. Las personas no solían textear a sus amigos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. 3 actividades que se solían hacer y 3 que no se solían hacer. Ustedes continúan. In this activity, we are going to read the article and then we are going to put the sentences below in the correct place. Vamos a leer este artículo acerca de hobbies, then and now, pasatiempos antes y ahora, y vamos a encontrar cuál es el subtítulo adecuado para cada una de las partes de ese texto. Los subtítulos son Communicating with others helped people with a particular hobby. Comunicarse con otros ayudaba a las personas con sus pasatiempos particulares. B dice technology can help us find new ideas. La tecnología nos puede ayudar a encontrar nuevas ideas. In the middle of the 20th century, making models was really popular. A mediados del siglo XX, hacer modelos o prototipos era muy popular. Y por último, reading was one of the most popular pastimes, y que la lectura o leer era uno de los pasatiempos más populares. Leyendo el primer texto, que nos dice que a lot of parents and children used to spend their free time making toy cars, boats and planes with woods or plastic parts, ya nos damos cuenta de cuál de los subtítulos encajaría allí. Nos dice, muchos padres y niños solían o acostumbraban pasar su tiempo libre haciendo carros de juguetes o botes o aviones con madera y plástico. Claramente este texto corresponde a el enunciado o el subtítulo de texto 1, text number 1 corresponde a C. In the middle of the 20th century, making models was really popular. A mediados del siglo XX, crear modelos o prototipos era muy popular, y lo mismo ustedes van a hacer con el resto de los subtítulos. Pero además de esto, en la barra de descripción de este video les voy a dejar el enlace del RCQ, de Reading Comprehension Questions. Las preguntas de comprensión lectora van a ese enlace y responden las 5 preguntas. Y guys, con esto hemos llegado al final de este video y al final de esta clase. Si les gustó, dejen un like y también activen la campanita para seguir recibiendo de nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.